Estamos en Lucas 2:22 y estamos mirando aquí y aprendiendo que en todo lo que Jesús hizo en su vida, aún empezando del día 8 de su vida y ahora estamos con él en el día 40 de su vida. Todo lo que él hizo, todo lo que él dijo en su vida, en su ministerio, tiene un propósito, tiene una revelación y podemos aprender de todo lo que Dios nos muestra. No debemos de leer por encimita, pero de verdad recibir del Espíritu Santo la escena completa, la historia completa. Queremos ver a Jesús en su plenitud y todo y lo que él dijo y lo que él hizo, cómo aplica a nuestras vidas hoy. Amén. So vamos a leerlo una vez más. Lucas 2:22-24 dice: y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tortolas o 2 palominos. Amén. En el nombre de Jesús. Estos versículos otra vez son versículos que muchas veces lo leemos por encima y seguimos leyendo, pero aún tenemos revelación. Ya aprendimos, vimos a Jesús en su nacimiento y después vimos ahí y todo lo que representaba y cómo aplicaba a nuestras vidas, y ahora lo vimos en el día 8 en su circuncisión y vimos que él fue circuncidado físicamente para que nosotros pudiéramos ser circuncidados espiritualmente. Quiere decir, esa naturaleza de la carne, esa naturaleza vieja ya fue cortada por el poder del Espíritu Santo de nuestras vidas y ya no somos la persona que éramos antes de Cristo. Diga conmigo: yo soy diferente. Tengo la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios, por esa semilla incorruptible que es la palabra de Dios que está sembrada en nuestro espíritu. Imagínense la naturaleza de Dios, el amor de Dios perfecto, aquí está por el Espíritu Santo. Amén. La autoridad, poder, dominio está aquí de Dios en Cristo Jesús. Su amor, su poder, su dominio en el nombre de Jesús. La naturaleza de Dios, su fe, la fe de Dios. Amén. Diga conmigo: yo tengo la fe de Dios, y la fe de Dios nunca falla. Nunca falla. Gloria a Dios. Vemos el poder en la circuncisión de Jesús. Y ahora lo estamos viendo en el día 40 de su vida. El día 40, 1 mes y 10 días es lo que tiene Jesús, un bebé bien tierno. Amén. Y lo que está pasando, aprendimos la semana pasada, es que José y María, de acuerdo a la ley, tienen que traer su primer hijo, amén, y presentárselo en el templo a Dios. Pero lo que entendimos la semana pasada y miramos que José no es el padre de Jesús, ¿verdad? Sabemos que Jesús es el Hijo de Dios. En realidad, porque aquí lo que tenemos que entender cuando leemos la Biblia o vivimos nuestras vidas, hay escenas que uno mira en lo natural, que uno mira lo que está pasando en lo natural, enfrente de sus ojos. Pero tenemos que entender que con la palabra de Dios y con esta vida natural, que tenemos que mirar con ojos espirituales.
Tenemos que mirar lo que está pasando en el mundo espiritual, la lección espiritual, la revelación espiritual que está detrás de lo que vemos con los ojos naturales, de la escena que vemos con estos ojos. Amén. Y lo que de verdad vemos a José y María con su bebé, parece como cualquier otra familia joven, amén, que traen su hijito. Todos los judíos lo tenían que hacer debajo de la ley, pero hay algo mucho más grande pasando aquí, porque no es lo natural, no es porque José no es el padre de Jesús. El padre de Jesús es Dios. El padre verdadero que está presentando su hijo aquí no es José, es Dios. Dios está presentando su hijo. Él está consagrando y separando su hijo, amén, para que Él sea el sumo sacerdote eterno y para siempre. Para que Él sea el mediador y el intercesor como sumo sacerdote de nosotros, de toda la humanidad que escoge creer en Él para siempre. Amén. Aleluya. Aleluya. Eso es lo hermoso. Eso es lo que de verdad está pasando aquí y lo que estamos somos testigos de la presentación del Padre Divino, amén, de su Hijo. A todo el mundo, a la humanidad, como sumo sacerdote. Amén. Vamos a mirar algunos versículos y hablar más. Vamos a empezar en Hebreos 1, 5 a 6. Hebreos 1, 5 a 6. Dice, el libro de Hebreos. El libro de Hebreos se trata de Dios. Lo que Él está haciendo en este libro es diciendo, enseñándonos que el ministerio de Jesús es mejor que el ministerio de los ángeles, que Jesús es más importante que los ángeles. Nos está enseñando en el libro de Hebreos que el ministerio de Jesús es preeminente, que el nuevo pacto es mucho más importante que el antiguo pacto, o más poderoso. Amén. Nos está enseñando que la gracia es mejor que la ley. Nos está enseñando que el templo en el cielo es mucho más poderoso que el templo en la tierra. Todo lo espiritual en Cristo es mucho más poderoso de lo que es en la carne y en la ley. Amén. Entonces aquí empieza, es un ejemplo. Dice, porque a cuál de los ángeles, aquí él está argumentando. Dicen que Pablo escribió Hebreos. Amén. Él está dando el argumento que Jesús es mejor que los ángeles, más alto, más grande. Dice, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Amén. Recuérdense, estamos hablando de Dios presentando su primogénito. Amén. Él es su hijo. Amén. Que Él engendró por el Espíritu Santo. Aquí dice, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a Él Padre. Y Él me será a mí hijo. Vamos a parar ahí. Él nunca le dijo eso a ninguno de los ángeles, pero Dios se lo dijo a Jesús. Ahora tenemos que recordarnos algo muy, muy importante también. Dice que hubo un día que Dios engendró a su Hijo Jesús. Tenemos que entender la Trinidad. Tenemos Dios el Padre, Dios el Hijo, pero Dios la palabra, ¿verdad? Y Dios el Espíritu Santo son eternos. Nunca tuvieron un principio y nunca van a tener un fin. Son eternos. La Trinidad, 3 en 1. Pero aquí dice, y hoy yo te engendré. Está hablando a Jesús. Hubo un día
específico y literal, un día que Dios engendró a su Hijo en el vientre de María por el Espíritu Santo. Eso pasó en un día específico y ahí Dios lo dice, te engendré hoy. Y es en ese día la palabra, el verbo se hizo carne. Amén. So, por toda la eternidad el verbo es Dios, ¿verdad? Y el verbo existe. Y el verbo existió y sigue existiendo, pero ahora el verbo se hizo carne. Ese día el verbo se hizo carne. Dios engendró a su Hijo Jesucristo y Él es el Padre de su Hijo Jesús. Amén. Y de ese día en adelante el verbo tiene cuerpo. Y aún hoy el verbo tiene cuerpo, Jesús, el cuerpo glorificado y está a la diestra del Padre en el cielo. Y cuando lo veamos nosotros, lo vamos a ver en su cuerpo glorificado. Amén. Diga conmigo, cara a cara. Lo vamos a ver cara a cara. Aleluya. So vamos a seguir. Dice, y otra vez cuando introduce al primogénito. ¿Estamos en el 6? Sí, vamos a pasar al 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, amén, eso lo estamos viendo en Lucas 2. Cuando Dios presenta su primogénito, amén, al mundo. En el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios, porque Él es digno de ser adorado por los ángeles y por nosotros. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. So ahí vemos, Él es el primogénito en el nombre de Jesús. Ahora miren en Hebreos 5:5-6. Lo hermoso de la Biblia, de la palabra de Dios, es cuando estudiamos los evangelios, estamos viendo Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los evangelios, como estamos haciendo, estamos viendo a Jesús desde antes de su nacimiento hasta su muerte, su resurrección. Estamos viendo la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección y la ascensión de Jesús. Todo lo que pasó. Ellos nos están describiendo todo lo que Jesús hizo y todo lo que Jesús dijo. Amén. Y ahora, cuando empezamos a leer epístolas. Sí, empezamos a leer las cartas, todas las cartas que siguen, amén. Esas cartas explican el significado de todo lo que Jesús dijo y hizo en los evangelios. So vamos a las cartas para aprender el significado espiritual y cómo nos aplica a nosotros todo lo que Jesús dijo y todo lo que Jesús hizo en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Amén. Por eso leemos las cartas. Aquí en Hebreos dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. Él no se hizo sumo sacerdote, Dios lo puso. Amén. Si una persona se tiene que esforzar y tiene que empujar y ¿cómo puedo decir? Obligadamente hacerse algo en el cuerpo de Cristo, no es de Dios. ¿Verdad? Si alguien se tiene que glorificar a él mismo, a sí mismo y ponerse un título él mismo, eso no es de Dios. Porque el Espíritu Santo no funciona de esa manera. El Espíritu Santo llama y unge. Amén. Y unge para la asignación que Dios tiene para cada miembro, cómo le agrada a Dios. Cómo le agrada a Él. Amén.
No se trata con nosotros, se trata con la voluntad de Dios, como le agrada al Espíritu Santo. Y aquí es un ejemplo. Jesús no se glorificó a sí mismo, no se hizo él mismo no se puso la etiqueta de sumo sacerdote, no. Dice, sino el que le dijo, Dios hablando, tú eres mi hijo. Yo te he engendrado hoy. Y dice en el 6, como también dice en otro lugar, tú eres, Dios le puso, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ok, eso es muy importante. Dios lo engendró, es su Hijo Jesucristo, y Dios lo presentó. En este día, lo estamos viendo en Lucas, lo presentó como sumo sacerdote para todos nosotros. Amén. Yo no crecí católica. Yo creo que mi mamá fue católica cuando yo era muy chiquita, pero después ella se hizo cristiana cuando yo tenía como 5 años, y después de eso fuimos a iglesia cristiana, presbiteriana, amén. Ahí yo no entiendo mucho de lo católico, de los sacerdotes. Sé que mis primos crecieron católicos y tuvieron que hacer su primera comunión y todo eso, amén. Y yo estuve ahí, y me recuerdo antes de casarse tuvieron que ir a hacer confesión con el sacerdote, ¿verdad? Y me recuerdo que cuando las personas como que católicas tienen problemas, van al sacerdote a confesarse, deshacerse de toda la culpabilidad que están cargando, ¿verdad? Ellos piensan que tienen que ir a un sacerdote. Pero, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice, vamos a mirar en 1 Timoteo 2:5, amén. Así yo puedo entender más o menos su mentalidad, que cuando uno se tiene que descargar, un católico siente tener que descargarse, piensa que puede ir al sacerdote. Un sacerdote es una persona que uno va a descargarse, un católico va a descargarse. Pero la Biblia dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese mediador? Jesucristo, hombre, no el sacerdote, y como vimos la semana pasada, tampoco María, la Madre de Dios. La honramos porque es la Madre de Dios, pero ella necesitaba un Salvador como todos nosotros. Ella no puede ser la mediadora, amén. Y tampoco el sacerdote necesita un Salvador como todos nosotros. El punto aquí es, tenemos un mediador y se llama Jesús. Amén. Y Él es nuestro sumo sacerdote. Amén. Y con Él vamos a descargarnos. Él solamente, cuando nos sentimos culpables, condenados, nos sentimos pesados, nos sentimos con toda la carga, cargados, toda la carga del mundo, ¿qué tenemos que hacer? Ir a los pies de Jesús. Amén. Él es nuestro mediador. Vamos a nuestro Padre en el nombre de Jesús. Y vamos y nos descargamos a sus pies, delante de su trono, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Quiero regresar un poquito a ese versículo, Hebreos 5:5-6, porque nos dice que Él es nuestro sumo sacerdote debajo del orden de Melquisedec, ¿verdad? Según el orden de Melquisedec. Vamos a hablar de Melquisedec. Melquisedec fue una figura, un hombre real en el Antiguo Testamento. Cuando Abraham fue a luchar en contra varios reyes, tuvieron una batalla. Entonces, cuando Dios lo ayudó y ganó la batalla, y se llevó todo lo que ganó en la batalla, las riquezas. Estaba yéndose a su casa y se encontró este señor, Melquisedec. Y Abraham reconoció que Melquisedec era el sacerdote de Dios.
Y Abraham le dio diezmos de lo que había ganado en la batalla a Melquisedec. Ahora, Melquisedec es un tipo, un símbolo del sacerdocio de Cristo. Porque la Biblia dice que Melquisedec no tiene principio y no tiene final. No hay papeles de dónde él viene. No hay papeles de su padre, quién fue su padre, quién fue su madre. Él es una persona real, pero porque por esas circunstancias Dios lo usa como un símbolo del sacerdocio de Cristo. Amén, que es eterno. Y Abraham, él todavía no había nacido Isaac, ni Jacob, ni las 12 tribus. Simbólicamente, físicamente, Abraham cargaba los 12 tribus en él todavía. Amén. Y especialmente el de Leví, la tribu de Leví, que de ahí salían los sacerdocios de Aarón. Amén. So él cargaba en él, y simbólicamente cuando él dio diezmos, el tribu de Leví, de donde salen los sacerdotes debajo de la ley, simbólicamente ellos se sometieron a Melquisedec y dieron diezmos. Amén. So eso nos enseña que el orden de Melquisedec es más alto que el orden de Aarón, de los levíticas, los sacerdotes de Levíticas. Entonces, Dios nos está mostrando que Jesús viene del orden más alto, porque Él viene de la tribu de Judá. Amén. Y su sacerdocio es más alto. So Jesús es nuestro sumo sacerdote. Y venimos a Él a descargarnos. Venimos a sus pies. Venimos en su nombre a acercarnos a nuestro Dios, nuestro Padre. Amén. En el nombre de Jesús. So miren Hebreos 8:6. Hebreos 8:6. So Jesús es nuestro mediador, y aquí dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. So Jesús es mediador entre nosotros y Dios, y es mediador de un mejor pacto, el nuevo pacto establecido sobre mejores promesas. Y me encanta la ilustración de ¿qué preferías? ¿Un billete de 100 o un billete de 50? De 100, ¿verdad? Porque el billete de 100 incluye 2 billetes de 50. Amén. Y así es. El nuevo pacto es mucho mejor porque incluye todas las promesas del antiguo, más las promesas espirituales en Cristo del nuevo. Aleluya. Amén. Y eso es algo muy importante de entender. La Biblia dice, en el nuevo pacto en Cristo somos bendecidos con todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Amén. So, la autoridad, el poder, el dominio, el nombre de Jesús, el Espíritu Santo, todos sus dones, las gracias del Espíritu Santo, todo es nuestro. Diga conmigo, es mío, ya lo tengo. La Biblia dice en Efesios que estamos sentados juntamente en lugares celestiales, juntamente con Cristo Jesús. Amén. Eso es tan importante recordarnos. Nosotros como hijos y hijas de Dios no estamos orando de una posición aquí abajo, rogándole a Dios que está tan lejos de nosotros. No, en Cristo Jesús estamos sentados en lugares celestiales. Ahora, no dice vamos a estar, dice estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Esa es la razón. Tenemos que siempre imaginarnos
en esa posición en Cristo. Cuando estamos orando y declarando la palabra de Dios, cuando estamos decretando la palabra de Dios, no lo estamos haciendo aquí como personas aquí bajas, débiles. Amén. Estamos declarando y decretando la palabra de Dios como un rey, como una reina en Cristo Jesús, con autoridad legal y real. Royal, real, sí. Autoridad real. En el nombre de Jesús. Amén. Cierren sus ojos por un momento. Imagínense sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús. Imagínense en ese lugar. En el nombre de Jesús. Amén. De esa posición oramos al Padre en el nombre de Jesús. De esa posición decretamos. La Biblia dice, vas a decretar una cosa y va a ser establecida. Porque estás haciendo un decreto real, legal, que todo el mundo espiritual tienen que poner atención y obedecer, porque lo estamos haciendo en el lugar de Cristo, en el nombre de Jesús, como que si Él mismo lo estuviera haciendo. Aleluya, aleluya. Es muy importante aprender y saber quién somos en Cristo Jesús. No es orgullo, porque entendemos que no es nosotros que nos pusimos ahí, fue Cristo. Nuestra fe en Cristo nos puso en ese lugar. Fue la justicia de Jesús que nos subió a ese lugar. No fue por nosotros, fue por Él. Amén. Gloria a Dios. Vamos a darle gloria. Aleluya. So, no es orgullo, es humildad, ponernos de acuerdo. Aunque no nos sentimos, lo creemos, porque Dios lo dice y así es. Amén. Gloria a Dios. Nos ponemos de acuerdo con Dios y Él dice, es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Digan conmigo, las promesas de Cristo, las promesas en Cristo son sí y en Cristo amén. Eso quiere decir son hechas. Son hechas. No es que van a ser, ya son. Diga, ya lo tengo. Ya tengo las promesas. Y son, Dios dice sí y Dios dice amén. Aleluya. Amén. Vamos a darle el otro aplauso. Esas son buenas noticias, algo para regocijarnos y sonreírnos. Dale una sonrisa a alguien. Amén. Lo creemos y por eso nos sonreímos y nos regocijamos porque es la verdad. Es la verdad en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Ok, miren en Colosenses 1, 12 a 18. Ok, so Dios está profetizando, nos está mostrando aquí en Lucas que él está presentando su primogénito a este mundo, a la vida natural, el sumo sacerdote para siempre. So vamos a hablar un poquito más de cómo Dios lo completa. Aquí lo explica en Colosenses. Dice, con gozo, dando gracias al Padre. Diga, gracias Padre, gracias, gracias Padre, en el nombre de Jesús, gracias, dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Amén. Diga conmigo, yo califico, Él me hizo apto. Amén. Calificamos, nosotros calificamos a predicar la palabra de Dios como los grandes predicadores en el cuerpo de Cristo, igual como ellos. Diga conmigo, yo califico. Nosotros calificamos a interceder con los intercedores más poderosos en el cuerpo de Cristo. Diga conmigo, yo califico. En Cristo calificamos, somos parte de su cuerpo y Él nos hizo aptos ¿para qué? Participar en la herencia de los santos en luz. Participar. Cuando nosotros
nosotros participamos en algo, quiere decir que lo disfrutamos. Somos parte. Lo tenemos y lo disfrutamos. Esto, Él nos ha calificado. Él nos ha dado la justicia de Jesús. Él nos ha dado la fe de Dios. Recuérdense, la fe de Dios es una fuerza espiritual que cuando nosotros declaramos la palabra de Dios que contiene la fe de Dios, esa fuerza entra, penetra al mundo espiritual. Y en el mundo espiritual, todas las promesas de Dios son sí y amén. Todo lo que necesitamos en nuestras vidas, todas las riquezas del reino de Dios, amén, está comprado y guardado para nosotros ya en el mundo espiritual. Está ahí comprado y guardado. Cualquier sanidad que necesitemos, cualquier riqueza, cualquier contestación de cualquier oración, ya está comprado y guardado en el mundo espiritual para nosotros. Y cuando nosotros desatamos la fe de Dios, la fuerza de ese poder espiritual, amén. Cuando declaramos su palabra sentados en lugares espirituales, lo declaramos, esa fe de Dios penetra, amén, al mundo espiritual y es como un brazo que hace así y lo toma. Vamos a hacerlo juntos con la fe de Dios. Lo tomamos y lo traemos. Amén, que se haga sustancia, que se manifieste aquí en el mundo natural, porque no lo podemos disfrutar cuando está en el mundo espiritual. Está ahí, Dios dice sí y amén, pero no lo estamos disfrutando si está guardado en el mundo espiritual. Lo necesitamos que se manifieste y lo único que lo hace manifestar es la fe de Dios, que nosotros desatamos con la palabra de Dios que sale de nuestra boca. Diga, de mi boca. Recuérdense, espada de dos filos. Dios lo dice y nosotros lo decimos detrás de Dios. Él lo dijo, entonces nosotros lo decimos. Nos ponemos de acuerdo con Dios y esa palabra contiene la fe de Dios y penetra el mundo espiritual y toma la promesa y la trae y se cumple enfrente de estos ojos. Diga conmigo, enfrente de estos ojos se manifiesta y lo tomamos, participamos en nuestra herencia de los santos en luz. Amén, aleluya, aleluya. Miren en el 13. Mira lo que ha hecho Dios, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Él nos libró de toda la autoridad, poder, dominio de las tinieblas, de Satanás, del pecado, de la maldición, de la muerte. Él nos libró. Diga conmigo, soy libre. Libre. Satanás no tiene lugar en nuestras vidas. No tiene derecho. No tiene porción de nuestras vidas porque Jesús nos ha librado de su poder, de su autoridad. En el nombre de Jesús. No tiene poder legal. El único poder que Él pudiera tener es si nosotros le damos lugar. Esa es la única manera que Él puede entrar y abusarnos y tomar ventaja de nosotros, es si nosotros lo permitimos. Si nosotros nos ponemos de acuerdo con Satanás en vez que con Dios. En vez de someternos a Dios y resistir al diablo, si nosotros resistimos a Dios y nos sometemos al diablo. Esa es la única manera que Satanás puede ganar entrada a nuestras vidas y tomar ventaja de nosotros. Amén. Por el pecado. Si jugamos en su lado, amén, el pecado le da entrada, le abre la puerta. Si empezamos a hablar duda, hablar incredulidad, hablar temor,
si empezamos a tener contiendas, ahí entra confusión y todo el poder del enemigo. Por eso tenemos que resistir al enemigo. Tenemos que resistir al pecado, tenemos que resistir al temor, tenemos que resistir a la incredulidad, tenemos que resistir a la duda. Amén. En el nombre de Jesús, resistirlo. Porque hace la diferencia entre recibir la manifestación de las promesas de Dios y no. Amén. Hace la diferencia entre la vida y la muerte. Amén. Porque todas esas cosas son Satanás tratando de ganar entrada, y él no puede tener entrada al menos que le demos entrada con el pecado o con nuestras palabras. Amén. Amén. Diga conmigo: Espíritu Santo, ayúdame, recuérdame. Amén. Recuérdame, adviérteme. Antes de decir una palabra, adviérteme. Amén. Antes, ayúdame, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El cual nos ha librado, porque legalmente somos libres y legalmente Él no tiene entrada. Gloria a Dios. Y ahora estamos en el reino de su amado Hijo. Si no es algo que viene del reino de Dios, no lo tenemos que aceptar. Si no está en el reino de Dios, no tenemos que firmar por ese paquete. Amén. Le echamos la puerta. Amén. Le decimos no. Si no está en el reino, vamos a decir que no. Amén. No vamos a firmar. Dígale a alguien: no firmes. No lo aceptes. No firmes por ese paquete. Si no viene del reino de Dios, no lo aceptes. Amén, en el nombre de Jesús. En el 14 dice: ¿en quién tenemos qué? Redención. Estamos hablando de la redención, como los padres tenían que redimir sus hijos por 5 ciclos, ¿se recuerdan? Pero nosotros tenemos una redención mucho más poderosa. Porque dice: ¿en quién tenemos redención? ¿Por qué? Por su sangre, la sangre de Cristo, el perdón de pecados. Aleluya. Somos redimidos no por oro y plata, pero por la preciosa sangre de Cristo. Amén. Diga conmigo: yo valgo la sangre de Cristo. Amén. Fuimos redimidos, comprados, rescatados de Satanás. Ahora estamos en el reino de Dios. En el 15 dice: Él es la imagen de Dios invisible. Nadie ha visto a Dios en toda su gloria. Amén. Pero cuando miramos a Cristo, miramos a Dios. Cuando vemos a Jesús, vemos a Dios. Jesús es la imagen de Dios. Si Jesús sana, es porque Dios, la voluntad de Dios es sanidad. Si Jesús salva, es porque la voluntad de Dios es salvación. Si Jesús libera, es porque la voluntad de Dios es liberación. Amén. Dice: Jesús es la imagen invisible. Él que primogénito de toda creación. Así lo vemos, primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Recuérdense, la palabra de Dios, el verbo, tiene poder creativo. Y por eso declaramos la palabra, para crear el reino de Dios en nuestras vidas. Amén. Vamos a seguir. Todo es creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. En Él consisten. En Él todo se sostiene. Todo se sostiene en Cristo. Y Él es la cabeza
del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, y aquí dice, el primogénito de entre los muertos. Cuando Dios el Padre estaba presentando a su Hijo, lo estaba presentando, número uno, como el primogénito de los vivos en la vida natural de esta tierra, y estaba profetizando, lo estaba también presentando como el primogénito de entre los muertos. Él iba a ser el primero que iba a resucitar de entre de los muertos y seguir viviendo para siempre. Amén. Recuérdense, Lázaro, un ejemplo, fue resucitado, ¿verdad? Y muchas otras personas en la Biblia fueron resucitadas antes de Jesús. Pero ellos, llegó el día que se murieron. Amén. Pero Jesús fue el primero resucitado a su cuerpo glorificado y nunca va a morir. Va a seguir viviendo para siempre. Esa es la diferencia. Él es primogénito de nacimiento a la vida y primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén. El punto aquí es, Jesús tiene la preeminencia. Estamos aquí en la iglesia por Él. Por ninguna otra razón. Solo por Él. Amén. No somos un club social. No estamos aquí para solo convivir. No estamos aquí para ambiciones. Queremos subir en posición y subir en posición. No estamos aquí para mostrar nuestros talentos. No estamos aquí para nosotros. Estamos aquí ¿para qué? Para Jesús. Solamente. Es la única razón que estamos aquí. Somos la iglesia y estamos aquí no por mí, no por usted, pero por Jesús. Él tiene la preeminencia. Amén. Vamos a levantar las manos una vez más. Él tiene. Es por Él y para Él y por medio de Él. Amén. Es para que Él se lleve toda la gloria, toda la atención, toda la adoración, todo nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestra alabanza. Él es el único digno. La atención es para Él. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. 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 Miren en Hebreos, ya para terminar casi, Hebreos 7:25. Hebreos 7:25. Y mira, Él vive para siempre. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Jesús, imagínense esto. Jesús murió y resucitó hace 2000 años. Y todavía hoy en día la gente se sigue salvando por fe en Cristo. Nos seguimos salvando por fe en Cristo porque Cristo sigue viviendo. Él sigue salvando porque Él sigue viviendo. Él sigue liberando porque Él sigue viviendo. Él sigue sanando porque Él sigue viviendo. Él sigue liberando, Él sigue supliendo porque Él sigue viviendo. Amén. Una vez más, Él merece adoración y alabanza. Él sigue salvando porque Él sigue viviendo. Tenemos un intercede. Él intercede por nosotros. Amén. Él nos respalda. Él está a nuestro lado. Es nuestro sumo sacerdote. Es nuestro mediador y es nuestro intercesor. Siempre está orando por nosotros. Si Dios para nosotros,
¿quién contra nosotros? En el nombre de Jesús. Y lo último que queremos mirar en Lucas 2:24. Lucas 2:24 es el último versículo de esta sección. Dice, y también vinieron para presentar a Jesús, vinieron para redimir, amén, a los 5 ciclos. Y dice, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtulas o 2 palominos. So, vinieron con esta ofrenda. Ahora miren en Levíticos, vamos a estudiar la raíz para entender el fruto. So dice, y mirando en Levíticos 12:8, nos dice la ley que José y María estaban obedeciendo, porque aprendimos que Jesús fue nacido de una mujer, dice la Biblia, debajo de la ley. So ellos estaban siguiendo la ley. Levíticos 12:8. Levíticos 12:8. Dice, y si no tiene lo suficiente para un cordero, la ofrenda era cordero, pero si la pareja no tenían suficiente dinero para comprar un cordero, dice, tomará entonces 2 tórtolas o 2 palominos, uno para holocausto y otra para expiación, y el sacerdote hará expiación por ella y será limpia. Amén. Eso era la ofrenda, y esto mismo ellas trajeron tórtolas y palominos. Quiere decir que no tenían lo suficiente para un cordero. Amén. So eso aún financieramente, ¿cómo puedo decir? El estado financiero de José y María era una revelación más del sacrificio que Jesús hizo. Amén. Porque la Biblia dice, miren en 2 Corintios 8:9. 2 Corintios 8:9. Dice, porque ya conoces la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueses enriquecidos. Aleluya. Imagínense todas las riquezas de los cielos que Cristo dejó para venir a una familia que ni tenían suficiente para comprar un cordero. Amén. Se fue, aún si Jesús, habíamos hablado, aún si Jesús hubiera nacido en un palacio, todavía iba a ser tan bajo comparado a lo que él tenía en el cielo. Amén. Aún naciendo en un palacio iba a ir tremendamente para abajo. Pero él no nació en un palacio, nació mucho más bajo que un palacio, ¿verdad? Entonces eso lo hizo día por mí. Amén. Se hizo pobre para que nosotros pudiéramos ser enriquecidos en todo. Amén. Financieramente, en nuestra vida completa, en la salud, en la mente, en la familia, en cada área, enriquecidos. Él no nos quiere pobre. La pobreza viene de la maldición. Él vino a romper la pobreza. Por eso Él se hizo pobre, para que nosotros pudiéramos ser hechos ricos. No es un pecado ser ricos. Amén. Porque somos ricos, ¿para qué? Para ser una bendición para el reino de Dios. Él nos bendice para que podamos hacer una bendición. Amén. Uno no puede ser una bendición si uno no tiene nada. Amén. Él nos hace ricos para poder avanzar el reino de Dios. Miren en Salmos 35:27. 35:27. Dice, canten y alégrense los que están a favor de mi justa
causa. ¿Cuál es la justa causa de Dios? La justa causa de Dios es la verdad, la justicia, la misericordia. La justa causa de Dios es avanzar el reino de Dios una alma a la vez. Cada alma que recibe a Cristo, Jesús se hace su Señor y sabemos que Jesús es Señor en el reino de Dios. Cada persona que hace Jesús su Señor y Salvador está avanzando, estamos creciendo el reino de Dios. ¿Cuál es la causa justa de Dios? Avanzar su reino. Amén. ¿Quién quiere avanzar el reino de Dios? ¿Quién está a favor de la causa justa de Dios? Amén. Entonces dice que nosotros debemos de cantar y debemos de ser alegres y debemos de decir siempre que sea exaltado Jehová, que ama que la paz de su siervo. En inglés dice la prosperidad de su siervo, porque cuando uno es próspero, uno tiene paz. Amén. Cuando uno es próspero, uno puede ser bendecido y ser una bendición. Y lo que a mí me gusta es que y digan siempre. No dice, digan cuando tienen ganas de decir. Digan cuando las cosas están bien. Díganlo cuando tengan mucho dinero. Díganlo cuando están de buen humor. ¿Verdad que no dice eso? No, dice que lo digan cuando siempre. Cuando parece que no hay dinero en el banco, cuando vienen los biles, cuando parece que nos estamos hundiendo, ahí, ¿qué estamos supuestos a hacer? Llorar. Ay, Dios, ¿por qué me están pasando estas cosas? ¿Eso es lo que Dios dice? No. En esos momentos especialmente es cuando tenemos que decir, exaltado Jehová, Él ama mi paz, ama mi prosperidad. Amén. En esos momentos que tenemos que declarar y desatar la fe de Dios para que las cosas cambien. Porque si nos pasamos llorando y quejándonos y diciendo, Dios, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Nada. Nada va a cambiar. La única manera de cambiar lo natural es con la fe de Dios. Es declarándolo cuando parece más difícil, cuando parece más imposible, cuando nos sentimos cansados y nos sentimos que nada está cambiando. Ese es el tiempo de declarar la palabra de Dios. Amén. Último versículo, 3 Juan 1:2. 3 Juan 1:2. Dice, amado, yo deseo que tú seas, ¿qué? Prosperado en todas las cosas. ¿Qué quiere decir todas en griego? Todas. En griego todos dice todas. Todas cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Aleluya. Diga conmigo, Dios quiere que yo prospere. Jesús se hizo pobre para que yo pueda ser hecho rico en el nombre de Jesús. ¿Y cuándo lo voy a decir? Siempre. Todo el tiempo, siempre vamos a declarar la palabra de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pies en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a darle unos aplausos de gratitud al Señor, porque Jesús lo hizo todo posible. Jesús lo hizo todo posible. Nuestra prosperidad, nuestra sanidad, nuestras riquezas, nuestra vida en abundancia es sí y amén. Está ahí comprado y guardado por nosotros. Y cuando nosotros sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús lo declaramos, estamos desatando la fe de Dios y tomando sus promesas
y empiezan a venir y empiezan a manifestar. Digan conmigo, en el nombre de Jesús. Jesús se hizo pobre para que yo, dígalo en voz alta, yo pueda ser enriquecido en toda área de mi vida. En el nombre de Jesús, yo desato la fe de Dios. La fe de Dios nunca falla. La palabra de Dios nunca regresa vacía. Yo estoy sentado en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y en el nombre de Jesús, yo decreto, dígalo conmigo, yo decreto la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, decreto una cosa, decreto mi prosperidad, decreto mi aumento, decreto que estoy creciendo en Cristo cada día, decreto las cosas están cambiando. En el nombre de Jesús, la fe de Dios está creando el reino de Dios en mi vida. Jesús es mi Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, diga, soy sano. Por las llagas de Cristo ya soy sano. La palabra de Dios es vida, medicina para mí. Está obrando en mi vida grandemente. En el nombre de Jesús, es la voluntad de Dios que yo prospere. Mi alma está prosperando con la palabra de Dios. Estoy renovando mi mente. Yo pienso como Dios piensa. Yo hablo como Dios habla. Yo desato la palabra de Dios. Nunca regresa vacía. Dios suple todas mis necesidades abundantemente de acuerdo a la gloria de Dios. El suplir del Espíritu en el nombre de Jesús. Yo clamo el suplir, yo recibo el suplir del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Yo estoy aumentando. Estoy viviendo la vida en abundancia que Jesús murió, derramó su sangre para pagar la vida en abundancia, y yo disfruto de la vida en abundancia. En Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor, a todo tiempo. Diga conmigo, a todo tiempo me regocijo en Cristo Jesús. Me regocijo en la gloria de Dios manifestada en mi vida. En el nombre de Jesús. Gracias te damos, Espíritu Santo. Danos la revelación de la importancia de abrir nuestra boca y obedecer a Dios, seguir el ejemplo de Dios nuestro Padre. Él dijo que sea la luz y fue la luz. Él abrió su boca y declaró su palabra, y nosotros seguimos su ejemplo. Ayúdanos, Espíritu Santo, aun cuando las cosas no se ven bien, cuando no tenemos ganas, cuando no tenemos fuerzas, cuando no tenemos energías. En el nombre de Jesús, ayúdanos a abrir nuestra boca y declarar y decretar la palabra de Dios, porque es la clave de crear la fuerza de fe creativa de Dios. Empieza a manifestar el reino de Dios en nuestras vidas, a donde Jesús es Señor. Reprendemos lo que no es de Dios. Reprendemos, Señor, el temor, la incredulidad, la duda, la contienda, la división, la ofensa, el falta de perdón, amargura. Señor, los reprendemos. Incredulidad, los reprendemos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor. Desatamos la fe de Dios, la fe de Dios
En el nombre de Jesús, gracias que mis ojos verán, nuestros ojos verán la manifestación de cada promesa. Nos estás enseñando a vivir por fe, no por sentimientos, no por circunstancias. Aun cuando parece mal, cuando parece difícil, cuando parece imposible, en la cara de esas circunstancias, le vamos a abrir nuestra boca y declarar la fe de Dios, la palabra de Dios. Y es la palabra de Dios como un martillo que trae para abajo las piedras, las fortalezas de nuestras mentes, cualquier cosa que estorba de nosotros recibir la plenitud, Señor. Gracias, gracias, Padre, por presentarnos a tu Hijo Jesús. Nosotros le creemos, Señor, y un día, Señor, ahora nos regocijamos porque un día lo veremos cara a cara. Y de hoy a ese día estamos viendo la manifestación de sus promesas y su palabra en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Aleluya, amén. Un aplauso más para el Señor. Él es digno de toda nuestra alabanza. Que Dios los bendiga y los guarde. Que Él haga que su rostro brille sobre ustedes. Que Él les dé su gracia, que les dé su paz, que conozcan el amor perfecto del Padre que saca fuera todo temor, que conozcan la gracia del Señor Jesucristo y que conozcan la comunión preciosa y dulce del Espíritu Santo de Dios. Amén.